cuando uno asume la presidencia de la República, la Constitución prevé varias formas de ejercicio de la misma, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, y una es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que es el uso legítimo y el respaldo que tiene un país para su protección. Eso quizás es el paraguas que nos guía, o esa reserva que tiene el Estado para hacer cumplir sus roles si así fuera necesario. En eso que parece tan jurídico y tan lejos de la realidad, allí hay recursos humanos y recursos materiales. Y los dos son de significativa importancia. Un militar bien entrenado y bien dispuesto, si no tiene los recursos materiales, el armamento, el equipamiento, seguramente no pueda cumplir la función. Armando hacía referencia a ese tema, hemos hecho un esfuerzo grande, hoy está acá uno de los Hércules, un C-130, sabíamos de la necesidad de aeronaves de determinado tipo, sobre todo después de que el país avanzó en leyes como por ejemplo la ley de derribos, que significa la necesidad de tener otro tipo de aeronaves a disposición. Hace muchos años que no se compra una aeronave nueva en nuestro país. Estamos tratando de hacer lo propio con la Marina, por las OPB, que es un tema que se ha llevado bastante tiempo. Hace por lo menos 15 años que el Uruguay está hablando de este tema y estamos haciendo los últimos esfuerzos para así cumplir. Ni que hablar en el Ejército, que reviste otra característica, pero también necesita de equipamiento y armamento. Y ahora vayamos a la parte humana, que es la que destacaba Armando. Con equipamiento, con aeronaves, con embarcaciones, si el personal militar en todos sus grados no está bien, seguramente no pueda cumplir la función. Y bien quiere decir varias cosas. Por supuesto que una es la retribución. Y este gobierno hizo un esfuerzo al principio del mismo por tratar de aumentar los salarios de aquellos más sumergidos. Bien habla de la salud. Y yo me quiero detener en sanidad militar. Ya hace muchos años conocí el hospital militar en Montevideo. Me impresionó no solo por su organización, no solo por tener técnicas de avanzadas que no tienen otras mutualistas privadas en nuestro país, y por la eficiencia. Ustedes me dirán, bueno, la eficiencia es propia de la cadena de mando y de la verticalidad de las Fuerzas Armadas, y bienvenida sea. Pero también, como diputado de Canelones durante muchos años, recuerdo ir a San Ramón, recuerdo ir a Toledo, y uno dice, bueno, pero eso es cerquita de Montevideo. Es cerquita de Montevideo, pero un ómnibus es 1 hora y media. Y mucha gente del interior, ni que hablar del norte del Río Negro, o tenía suerte de tener algún convenio con la mutualista, tenía suerte de tenerlo, o tenía que hacer esa peregrinación al sur, que no solo es el paciente y su familia, o es el paciente alejado de su familia. Y todos sabemos lo importante que es tener a un familiar cerca cuando uno tiene que utilizar o necesita servicios de salud. El factor anímico es fundamental y la compañía en eso ayuda mucho. Armando hablaba de la descentralización, y es cierto, y no es sin querer. O sea, este gobierno fue que agarró un manual y dijo descentralización, no. Entiende al gobierno, entiende a la sociedad desde la persona. Yo me venía acordando recién cuando Armando hablaba, en el 2019, creo que fue el 5 de febrero del 2019, arrancamos nuestra campaña electoral. A las 9:30 de la mañana en Andresito. Después fuimos a La Casilla. Después fuimos a Ismael Cortina. Y después así lo hicimos en Durazno y en todos los departamentos, a los lugares más alejados. Eso pretendía ser una señal que cumplimos, que era llevar el gobierno a donde estuviera más lejos. Porque justicia significa tratar de desigual a los desiguales. ¿Y qué tiene que hacer un gobierno? ¿Qué tiene que hacer un presidente? Evaluar de acuerdo a los recursos, de acuerdo al presupuesto, ser austero, gastar bien, no dilapidar, y después ser justo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos años y en esta recta final. Así que ese relato
que así armando, sobre todo la parte humana, a mí me satisface mucho. Me satisface mucho que se vea atrás, o mejor dicho, adentro del uniforme. Porque seguramente uno el estereotipo militar lo tenga con una persona dura, una persona de sacrificio, una persona entrenada y adaptada a las peores situaciones. Pero adentro del uniforme hay un ser humano, hay un individuo, hay un padre, un hermano, un hijo, un nieto, un sobrino, un amigo, con corazón, con necesidades, con angustia, con tristeza, con sueños y con esperanza. Y entonces este gobierno tranquilamente puede decir que ha hecho el esfuerzo del uniforme para afuera para equiparlo de la mejor manera, pero no ha perdido lo esencial, que lo esencial siempre es el individuo y siempre la persona. Así que para mí es un enorme gusto, como comandante en jefe de muchos de ustedes, estar inaugurando esto, que como explicaba el general Rebollo, va a ser una diferencia sustancial para que por lo menos, no solo en lo sanitario, sino en lo anímico y afectivo, la familia militar esté un poquito mejor. Muchas gracias.